En la cultura tradicional, las mujeres sostenían la casa, cuidaban a hijos y ancianos, cosían, bordaban, trabajaban en el campo, ayudaban al parto. Hoy abordamos cómo las palabras han reflejado un papel que siempre figuró como secundario, pese a ser protagonista. La mujer ha sido la gran maestra de la cultura oral y también la gran oficiadora de la palabra. Y sin embargo, la cultura oral ha sido tremendamente injusta con la mujer. Paco Blanco, ¿qué tal? Bienvenido un día más. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, de volver a hablar del mundo de la cultura tradicional, sí. Hoy concretamente de las mujeres en la cultura tradicional, y vamos a explicar por qué hemos decidido hablar de este asunto. Todo viene a raíz de las nuevas palabras que ha introducido la Real Academia Española de la Lengua en el diccionario, y una de ellas es la palabra machirulo. Nos ha sorprendido mucho la definición que hace la RAE de machirulo, porque habla de un hombre claramente machista. Machista, sí. Pero para nosotros machirulo era otra cosa, ¿no, Paco? Mira, es curioso porque esto se aprobó, creo que fue, o por lo menos se dio a conocer, creo que fue a finales de noviembre, ¿vale? Bueno, pues cuando esto se produjo, cuando se supo que la RAE lo había incorporado a su diccionario, de pronto despertó un recuerdo que yo tenía y que compartí con mi mujer, con Lucía y con alguna gente más, porque yo recordaba que hacía algunos años se había producido un choque en mí respecto de esa acepción que yo no interpretaba de la misma manera. Y indagando un poco encontré que fue en 2017, en febrero de 2017, cuando en las Cortes, en el Palacio, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, como se dice ahora, pues hubo una intervención concretamente de Irene Montero, en nombre de Podemos, que utilizó esta palabra. Y la utilizó con esa acepción de hombre con un comportamiento claramente machista. Sin embargo, mucha gente, yo mismo, que yo me chirrió porque la palabra para mí no tenía esa acepción, sino que tenía otra, y era la de mujer con ademanes y con comportamientos varoniles. Eso era un machirulo de acuerdo a mi propia cultura, lo que yo había escuchado siempre. Bueno, ese choque quedó ahí, lo comenté con alguna gente y cuando después el diccionario lo ha incorporado, yo hice al día siguiente un experimento en las redes sociales, ¿no? Y es que utilicé el Facebook y si me permites, sí, claro, te comento cómo fue la consulta. Yo hice una consulta a toda la gente con la que yo tengo relación y preguntaba si, planteaba dos acepciones a los que lo siguen, ¿no? Una, y decía que para mí y para muchas otras personas que han compilado léxico salmantino, porque lo contrasté, machirulo se aplica, como digo, a una mujer de aspecto, de comportamiento y ademanes masculinos, una especie de marimacho, que es un término también extendido, o incluso un virago. Y en segundo lugar planteaba el diccionario, lo que decía la RAE, que es dicho de una persona, especialmente de un hombre, que exhibe una actitud machista. Bueno, pues he registrado 256 comentarios, ¿vale? Muy interesante porque además lo compartieron 25 personas, en fin, y hubo una sucesión de opiniones. El 98% de las personas que expresaron con qué se identificaban, el 98% se identificaban con la primera, es decir, machirulo es una mujer con ademanes, comportamientos de hombre. Bien, ¿de dónde? Porque la gente puede decir, bueno, y esto, claro, la gente que te sigue es gente de Salamanca. No, es verdad, no solo. Yo tengo como unos 3.600, que no es una tontería, ¿no? Pero había comentarios que luego he mirado claro, de Salamanca, de Zamora, de León, de Valladolid, de Palencia, de Burgos, de Ávila, de Cáceres, de Badajoz, de Madrid, de Albacete y de Galicia y de Cádiz. Sí, así que una cosa que yo también pensé, esto sí, es cosa nuestra, no, que decimos machirulo, no. No, porque toda esta gente lo decía, y es verdad que aquí está muy arraigado. Entonces, hay mucha gente, la gente joven sobre todo se alineaba con la segunda, lo de hombre de comportamiento machista, pero es porque esa palabra, a partir del momento en que se utilizó, fue muy utilizada en los medios de comunicación, los movimientos feministas la adoptaron. Yo, sinceramente, creo, por no extendernos más, que por una parte, la Real Academia, con todos mis respetos, yo creo que no ha profundizado y no ha investigado, cuando menos, yo no digo que no incorpore esa acepción que ha conseguido implantarla
no sé si 6 años es suficiente para incorporarla a un diccionario, pero bueno, pero al quizá diccionario de la también Academia. haber recogido la otra Pero acepción, lo que sí ¿no? es verdad es que tendrían que haber investigado y saber que existe esa otra acepción que mucha gente la conoce. Hay personas, gente joven, que me decía, bueno, es que tú eres de una generación y claro, esto la gente hoy, los movimientos feministas, no, si yo no estoy en contra de que eso haya cuajado, aunque fuera una ocurrencia de Irene Claro. Montero en su momento y que yo creo, fíjate mi sospecha, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Que ella lo utilizó de alguna manera participando de lo que entendemos como una etimología popular, que ella lo había escuchado, lo de machirulo, y lo asoció en ese momento, lo interpretó de esa manera y eso Sí, se nosotros extendió. no vamos a valorar si, ya sabemos que es una palabra despectiva y nosotros Claro, lo que hacemos aquí es claro, comentar estas claro. palabras. Hacemos y un esta acepción. registro Exacto. del léxico que está. Nosotros, hay gente que no le gusta, había gente manifiestamente en contra. Fíjate, es curioso, el propio Facebook rechazaba y ocultaba cuando se utilizaba la palabra marimacho porque entendía que podía ser ofensiva. Cuando en los comentarios la gente decía, para mí un machirulo es un marimacho, ¿no? Pues Facebook lo ocultaba y decía que eso podía ofender. Es curioso las sensibilidades, cómo van cambiando, pero en fin, lo que podemos... Pero lo que es así, o sea, la palabra tiene ese Nosotros no significado. inventamos ese término, ni inventamos la acepción, es una acepción Claro. que está muy arraigada. Ni inventamos el término que hoy está completamente en desuso y que en su momento era el opuesto a nuestra idea del machirulo o el marimacho, Sí. que hay una palabra también que se utilizaba y ya no se utiliza. Claro que es el hombre con ademanes, actitudes femeninas, no necesariamente homosexual o gay, aunque sí al final se utiliza aplicado a estas personas, a esta orientación sexual, que es la palabra manflorita. Manflorita, ¿no? Manflorita es una palabra que yo he registrado muy comúnmente por toda la provincia, mi padre la utilizaba y tiene que ver con ese posicionamiento, sería un poco la parte opuesta del machirulo, ¿no? Insisto, estamos hablando de un léxico popular que no es exclusivo de Salamanca, que hemos visto que existe en otras provincias y que, bueno, está bien conocerlo. Claro, hay que conocer Sí. esas palabras. Antes de entrar en las mujeres en la cultura tradicional, que entraremos en un momento, hay otra palabra que quiero mencionar, ya que hemos empezado hablando Sí. de la RAE y de las polémicas que suscitan Sí. sus decisiones. Ha habido otra palabra polémica que es la palabra doula. Sí. Doula, que significa partera, la persona que asiste al parto, y ha habido un movimiento por parte de las enfermeras, del Colegio de Enfermería, que ha dicho, oiga, perdón, porque en la primera definición que hacía la RAE decía que era una palabra, una persona cualificada, capacitada, Sí. esa era la palabra, Sí. capacitada para prestar asistencia, orientación a una mujer durante el parto y posparto, y han dicho, oiga, no, capacitada no. Y entonces ellos mismos se han corregido, Sí, ¿no? sí. Y han quitado Sí. eso de capacitada para que no haya problemas. Doula es una palabra que yo no conocía. Yo tampoco, Paco. en nuestra tradición, tú has dicho la palabra más arraigada que es partera, pero en Salamanca también hay otra palabra que es partolera. Partolera. Partera y partolera es lo mismo, son mujeres que por tradición y por experiencia, porque lo han vivido desde pequeñas con personas que ejercían este oficio, asistían habitualmente a las mujeres en el parto. No estaban tituladas, por consiguiente la capacitación es la capacitación empírica, que tiene su interés. Y en todo caso lo que sí hay que valorar un poco estas dedicaciones específicas de mujeres en un contexto social y cultural en la cual seguramente no había otros recursos mejores que esto. Es decir, si no había un médico que pudiera atender a una mujer en el parto, atendía mucho mejor una mujer con experiencia. Alguien ¿no? que Entonces, supiera un poco al menos. exactamente. Entonces, en ese sentido, yo aprovecho también para romper una lanza cuando hablamos y recordamos aquí muchos aspectos de la tradición. No es que estemos reivindicando que volvamos a recuperar eso, no. Eso está superado. Pero es muy importante que conozcamos de dónde venimos, que no solo nos quedemos en la nostalgia del recuerdo, que sepamos cómo éramos hace tiempo y cómo desde allí hemos dado un salto a la actualidad. Así es. Bueno, las mujeres eran las partoleras, las parteras, las Sí. comadronas, solo Sí. mujeres. Hoy alguna vez hemos comentado en nuestro programa lo raro que aún nos suena comadrón, ya cada vez menos, Sí. ya verás una profesión también común entre los hombres, porque había muchas profesiones que solo eran de mujeres y había Sí. terrenos, y esto lo has contado tú aquí alguna vez,
que estaban vetados completamente a los hombres y era aquí ni se te ocurra entrar, ¿no? Sí. Esto lo has contado tú Claro, en alguna ocasión. mira, los roles están perfectamente delimitados en el mundo de la sociedad tradicional y en el mundo rural de manera particular, de manera que hay roles de hombres y hay roles de mujeres. Debo decir que, en ese sentido, yo reivindico el salto que hemos dado. El salto en el sentido que se han roto las barreras, se han roto las fronteras. En todo hay cosas que antes no hacían los hombres que hacen ahora, cosas que no hacían las mujeres y que hacen ahora. En el mundo del arte todo estaba, ahora ya no hay fronteras, todo ha saltado por los aires. Eso no necesariamente es malo, probablemente tenga un mal uso en algún momento. Bueno, en el mundo de la sociedad tradicional, claro que las mujeres y los hombres tenían papeles. ¿Cuáles son los papeles de la mujer? Pues quizás si nos ajustamos a construcciones expresivas perfectamente arraigadas, como hablar de una mujer y decir que se dedica a sus labores, ama de casa. Claro que el territorio doméstico es el imperio fundamental que se le ha asignado a la mujer tradicional. Ahora bien, en el mundo rural no termina ahí, porque por otra parte las tareas, digamos, de la mujer en el mundo doméstico no solo es cuidar la casa, limpiar, hacer la comida, lavar la ropa, es tareas asistenciales, cuidar de los niños, cuidar de los ancianos, cuidar de los enfermos. Esas tareas asistenciales son fundamentales, pero no terminan tampoco ahí. Es que la mujer en el mundo rural es un apoyo fundamental en las tareas fuera de la casa. No solo ayuda al hombre, es atarina, la mujer que va atando lo que el hombre segaba a mano. No solo se dedica a atarina. Sí, además es una palabra que se utiliza, aunque había hombres que lo hacían, la palabra atarina se utiliza específicamente así en femenino, porque normalmente era oficio de mujeres, ¿no? Mi abuela, cuando yo estaba segando a mano con mi abuelo y con mi hermano el mayor, mi abuela iba detrás atando, era la atarina. Oficios como, utilizando un verbo muy salmantino, estitar. Estitar es romper las vainas de los fréjoles para quitarle los titos, sacarle el fruto, ¿no? Pues esa tarea, en la que a veces también intervienen hombres, pues es una tarea muy de mujer. La de espadar el lino, por ejemplo, en las fases de elaboración del lino, dar un golpe en la planta del lino para quitarle la corteza exterior y que quedara solo la fibra, ¿no? Era un trabajo que habitualmente se hacía en los seranos, las solanas, que también son territorios muy femeninos, ¿no? Es decir, hay oficios de mujer. Cuidar los huertos era una cosa que solían hacer sobre todo también las mujeres. Cuidar los animales domésticos, las gallinas, los cerdos, se les echaba de comer, pero también había otras tareas, como digo, complementarias. No tenían ningún problema en ir a llevarle la comida a los segadores si tenían que llevar o tenían que trillar. Es decir, todo aquello que suponía apoyo a las tareas rurales, las tareas campesinas, en las que la parte más dura, por cuestiones meramente físicas, de capacidad física, practicaba o ejercía el hombre, y las otras que no requerían esa fortaleza física las realizaban las mujeres, sin que esto quiere decir que la mujer rural es débil, no. La mujer rural tiene una fortaleza que aguanta carros y carretas, por eso es admirable. Y cuando la mujer rural hoy, la actual, mira al pasado, pues no deja de sentir el orgullo de venir de donde viene. Así es. Hay una expresión que yo oía de pequeña que era hacer los oficios, por ejemplo. Sí, claro, porque... Aparte de hacer sus labores... Sí, porque hacer los oficios son las tareas, generalmente las tareas domésticas, que es, ya has hecho los oficios, ya es... evidentemente hacer la cama, el suelo, limpiar, hacer la comida. Lo que decías de la cocina, yo creo que alguna vez ya lo he comentado aquí, no lo sé, porque es una cosa que a mí resuena todavía en mi recuerdo de niño, como la cocina era un territorio exclusivo de la mujer. Y no solo el hombre se retraía, no solo los padres le decían a los hijos que no debían entrar. Hombre, es que había graves amenazas. Claro, no, es que la propia mujer, cuando entraba el niño, le amenazaba y decía que se te va a caer el pito. Es decir, como si el órgano sexual fuera la forma, no sé. Es muy curioso comprobar cómo esa, parece que es una especie de maldición o de amenaza. Claro, como qué manera dices, de alejar a los niños de la cocina. Bueno, insisto, es que la delimitación de los roles es muy
inflexible en la sociedad tradicional. Ahí no se podía uno salir de No. lo establecido. También se dice los remedios de la abuela, esta expresión que Porque, hoy permanece, ¿no? claro, mira, ¿Eso por qué? la sociedad tradicional atribuye a la mujer un papel muy importante. La cultura oral tiene una deuda importantísima. Y es curioso porque hay una parte de los conocimientos prácticos. Lo que llamamos conocimientos prácticos son de muy diversa índole, aplicado a la agricultura, aplicado a la meteorología, y en lo que tiene que ver con la salud, sobre todo, solían ser las mujeres las que guardaban, las que hacían acopio de todo aquello que habían aprendido de sus madres para tratar a veces dolencias menores o problemas menores. Eso llega hasta tal punto que hoy utilizamos esta expresión, los remedios de la abuela. No decimos los remedios del abuelo, decimos los remedios de la abuela porque era mujer la que hacía acopio fundamental de todos esos conocimientos aplicados a la salud, y en segundo lugar porque es algo vinculado a la edad, a la experiencia. Es la experiencia la que demuestra la bondad en la acumulación de conocimientos que vienen por tradición oral de las generaciones anteriores. Entre esos oficios o actividades propias de las mujeres, por supuesto, estaba el cuidado de los niños, Sí. no solo en su casa, también había personas que se dedicaban a eso. No eran, Cuidados, no eran una cuidadora, sí. que diríamos hoy, sino que eran lo que se llamaba una roya. Sí, es una palabra que a mí me resulta tierna, ¿no? La evocación que sugieren ciertas palabras. Rolla es la persona que se encarga generalmente de manera esporádica de cuidar de los niños, ¿no? Entonces, de manera que tú puedes llamar a una amiga, oye, tomamos un café, no, mira, hoy estoy de rolla. Y eso pues porque tengo que cuidar de mis sobrinos o de mis nietos o de los vecinos, ¿no? Y era algo que también se utilizaba en masculino, pero fundamentalmente en femenino. Hemos hablado aquí otras veces de cómo es diferente el significado de algunas palabras en masculino o en femenino. En Sí. nuestro primer programa, por ejemplo, de esta temporada, hablando de las brujas, que no era lo mismo una bruja que un brujo. Claro, que ya claro, nos lo cambia, contabas, ¿no? claro, Completamente efectivamente la diferente. bruja es quien ejerce la brujería y lo hablamos en su día. En cambio, en Salamanca, la palabra brujo se utilizaba para designar a los curanderos que se dedicaban a curar el mal que provocaban las brujas. Eso no quiere decir que no hubiera hombres que acompañaban a las brujas, pero ya decíamos que esos hombres aquí los llamamos zánganos. ¿Vale? Así que claro que cambia, igual que cambian ciertos adjetivos como solterón o solterona. Solterona es absolutamente despectivo, tiene una connotación muy negativa, y en cambio solterón no. Sí, porque el solterón es que quería Claro, ser no, soltero, y la las expresión solteronas de que no podía solterón, casarse. que suerte tienes mamón, que se decía, es una construcción, ya nos lo dice todo, ¿no? Decir, bueno, oye, que tú no te has mantenido ahí y has conseguido permanecer libre de las ataduras de una mujer. Claro, todo eso hay un montón de connotaciones. Yo siento que a veces, seguramente, espectadores jóvenes se duelan. No es que yo defienda esos posicionamientos en absoluto, ni esa mentalidad, pero es que esa mentalidad ha existido y debemos tomar conciencia para ver y para apreciar los grandes cambios que se han producido. Así que cuando traigo esas expresiones, que nadie entienda que yo soy un machista de manual, ni muchísimo menos, un machirulo según la acepción Dios de no la academia actual. En este terreno de la espiritualidad siempre se pensaba, bueno, pues la mujer que no tenía un marido o unos hijos que cuidar, tenía tiempo libre, pero ¿qué hacía con su tiempo libre? Irse a vestir santos, ¿no? Quedarse para vestir santos, tiene que ver con esto que hablabas ahora. Claro, el tema de utilizar el tiempo libre, en general la mujer ha sabido aplicar lo que llamamos un ocio productivo, de forma que cuando salía a las solanas o a los seranos a charlar con las vecinas, no lo hacía de manera infructuosa, no sacaba para remendar, para coser, para bordar, en fin, oficios que podía hacer después de comer, durante un rato y al tiempo charlar, ¿no? Lo de vestir santos es otra cuestión, porque la expresión quedarse para vestir santos, que tiene la misma connotación negativa que solterona, ¿vale? Sí. Es que era verdad, en general las mujeres que no se casaban y por consiguiente tenían más tiempo, aparte de hacer los oficios, que pudiera que en casa con sus padres o con los hermanos, pues tenían ese tiempo disponible que empleaban ayudando en las tareas de la iglesia. En ese sentido, bueno,
vemos cómo las mujeres efectivamente solteras pues eran las que servían para preparar las imágenes para la procesión, ¿no? En general, la religión ha sido muy restrictiva con la mujer. De hecho, hay esa obligación que antes las mujeres, las madres, cuando iban a salir a ir a misa, le decían a la chica, oye, a ver, a misa hay que ir, a la iglesia hay que ir como Dios manda. Ese como Dios manda, que es una expresión tan abierta, en realidad quería decir, bueno, que no podías ir con una falda corta, que no podías ir en manga corta, ese tipo de cosas que en algunos tiempos llevaban a que las mujeres fueran absolutamente cerradas, con un velo en la cabeza. Hay fotos por ahí que registran un poco estas chicas, estas mujeres jóvenes, cuando van a ir o cuando salen de la iglesia con unas formas de vestir. Así que quizá la mujer ha tenido que soportar pues unas presiones que hoy, afortunadamente, ya no existen. Así es, pero es interesante recordarlas para saber cómo han sido las mujeres en la cultura tradicional y todas estas palabras que están asociadas a este territorio que tanto nos interesa. Has mencionado dos que me gustan mucho, que son la solana y el serano. Sí. El serano no sé si se usa en toda la provincia. ¿Qué es eso de salir al...? El serano generalmente son las tertulias que se hacen por la noche. Sí, generalmente en la calle si es verano, y hacer serano en los inviernos es junto a la lumbre, en torno a la lumbre en que las familias se reunían o que los vecinos venían, porque claro, a partir de las 6 de la tarde, las 7, que se hace de noche, ¿qué hacía la gente? Pues charlar en torno a la lumbre, que también congrega pues un montón de manifestaciones, de relaciones culturales, de recuerdos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Así es, la solana y el serano son dos. Exactamente. La solana tiene que ver con el día, el serano con tiene el que día ver y el serano con la noche. Y decías tú antes que el ocio de las mujeres nunca ha sido tal realmente, no. Porque y de hecho esto tampoco es tan antiguo, es decir, nuestras madres nunca estaban de más, o sea, las señoras antes no se ponían a ver la tele después de comer o no se ponían tumbadas en un sofá, vamos, eso era una cosa impensable, se ponían pues a hacer punto, a coser, a cosas que hoy ya no se hacen, como zurcir. Claro, ¿no? Por eso la idea que yo siempre he defendido y que me parece admirable en la mujer en la sociedad tradicional y en el mundo rural en particular, que es lo que hablo, por eso hablo del ocio productivo. Es un ocio, pero un ocio relativo, es un ocio en el cual estás realizando otras tareas complementarias que puedes hacer sin una dedicación tan específica y que las mujeres hacían puntos sin necesidad de estar pendientes de nada, ¿no? Bueno, palabras del mundo tradicional, hoy relacionadas con la mujer, que hemos querido traer a colación, sin, por supuesto, como bien matiza Paco, ningún síntoma de nostalgia ninguna, sino para conocer lo que ha sido nuestro pasado. Hay cosas del pasado y de la sociedad tradicional, hay valores que yo siempre reivindico, claro, ¿no? Pero no en este caso, aquello que la mujer ha tenido que soportar una serie de presiones, una serie de prejuicios, ¿no? Y de modelos de pensamiento que le han realmente hecho vivir unas situaciones muy injustas. Ya lo creo, es afortunadamente algo superado, queremos creer. Bueno, antes de irnos, Paco, como siempre voy a pedirte, tú eres mucho de traer libros que ya probablemente a lo mejor han leído los espectadores. Dices, me gustan las relecturas. Sí. No sé si vienes por ese camino también hoy. Hoy vengo en plan de reivindicar la literatura costumbrista. Yo sé que no está de moda, la literatura costumbrista fue muy importante sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero recordaba, según recordaba dos casos, uno de alguien que será muy familiar para ti, que era don Juan Muñoz García, que fue cronista oficial de Béjar, y que tiene unas obritas muy interesantes de tipo costumbrista, muchas de ellas ambientadas en la Edad Media, pues no sé, Fuente Santa, don Yago el Apotecario, por mencionar un par de ellas, ¿no? Pero recordaba un escritor que tuvo una gran repercusión a principios del siglo XX en España, que fue José Mas. José Mas escribió una literatura costumbrista muy interesante y en concreto una de sus novelitas, que fue publicada en torno al año 1910, por ahí, 10-15, fue la novela El Rastrero. Y El Rastrero fue una novela que él escribió después de pasar un verano en la zona de Béjar, entre Guijuelo y Béjar. Y ahí encontró
una tradición que era la del rastro de paja, que era cuando el pueblo decían que había una relación no reconocida y por consiguiente ilícita a espaldas del pueblo entre un hombre y una mujer, bien fuera porque uno de los dos estaba casado o los dos casados o lo que fuera, entonces alguien por la noche hacía una delación, delataba esa relación haciendo un reguero, un rastro de paja entre las dos casas. Por la mañana, cuando la gente se levantaba y veía el rastro de paja, decía, pues ya aquí ataba, ¿no? Bueno, en torno a eso construye una novela pues realmente casi trágica al final, El rastrero. ¿no? El rastrero. ¿No? Pues bien, esa novela es una novela que la Diputación de Salamanca reimprimió hace no mucho. Pero bueno, también con estas obras, que a lo mejor no son fáciles de encontrar, también reivindico las bibliotecas, no solo aquellas novelas o aquellos libros que encontramos en una librería que está muy bien y hay que defender y hay que potenciar las librerías y el hecho de comprar libros, sino que a veces libros que están agotados están bajo la custodia de las bibliotecas como esta que nos acoge. Entonces, acostumbrémonos a ir a una biblioteca y también buscar estos libros. Bueno, recomiendo la literatura costumbrista y en concreto El rastrero de José Mas. Y dejamos además reivindicadas las bibliotecas. Eso es. Y antes de marcharnos, claro, nuestra palabra chunga, nuestra palabra chula. A vosotros, a los invitados, os dejo la chunga para que la trituréis así de manera simbólica. Bueno, ¿qué me traes hoy? Verás, hoy realmente he traído dos palabras que por lo que evocan, ¿vale? No solo por la palabra, sino por lo que hay en torno a ellas. La palabra chunga que tú dices es la palabra que alguna vez yo creo que hemos comentado aquí, que es la palabra, como la gente dice, averiguado. ¿Qué es un averiguado? Pero a mí me gusta mucho esa palabra. Bueno, pues la palabra no es que sea fea, no, claro, sino que el significado que tiene es lo que a mí me produce rechazo. Claro. A ver, en estos tiempos en los que todo el mundo sabe de todo, en las tertulias vemos que todo el mundo se atreve a opinar de cualquier cosa. Y siempre hay esos personajes que cuando estás en una reunión y hablas de un tema, sabe de eso y sabe de todo, sin realmente saber. Yo defiendo el conocimiento y creo que la curiosidad nos debe llevar a profundizar y a aprender de las cosas, pero no tienes por qué manifestarte o manifestar una opinión contundente sobre algo de lo que no tienes ni idea. Entonces, yo lo que rechazo es a la gente, a los averiguados. Los averiguados no saben de nada, pero intentan aparentar que saben de todo. El enterado, ¿no? Seguro que todos los que están ahora viendo el programa están diciendo, tengo en mente a un seguro, averiguado. Todos tenemos averiguados. O una averiguada, alguna hay también. Sí. Lo utilizo en masculino, pero evidentemente también existe en femenino. El averiguado, que así sabe que, de todo. Así si que, te parece... Vale, vamos a titular ese concepto. Pues ya está. Pero por ese sentido de que, claro que hay que conocer, y yo creo que se lo sabe todo, vamos. Yo que estoy en el grupo de los jubilados, pues voy a ver si consigo... Sí, esto va estupendo. Pues creo que la gente... Mira, la curiosidad nos debe acompañar hasta el final, debe ser hasta el último suspiro. Entonces, la curiosidad es la que nos acerca al conocimiento. Entonces, yo lo que sí tengo claro a los averiguados, yo muchas veces les digo, pero tú no te das cuenta que si sabes, aprecias y valoras que no sabes nada. Entonces, aquellos que van presumiendo de que saben realmente tienen ese problema. El averiguado, si tenemos que usar esa palabra para definir a alguien, fenomenal, pero si no tenemos a ninguno alrededor, pues casi mejor. La palabra chula para pues volvamos a la evocación. Mira, hablábamos antes del fuego, de en torno al fuego, el conocimiento. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, pues porque ya en las chimeneas no se utilizan. Yo tengo la suerte de que en el pueblo, en Pedrosillo Los Aires, que tengo una casa, tenemos chimenea y la encendemos, ¿no? La palabra morceña, que el diccionario de la Academia la recoge como salmantinismo y la remite a la palabra morcella, con ella. No la conozco, Paco, ¿qué significa? La palabra morcella es una palabra que viene del leonés y la palabra morceña es una adaptación que en Salamanca es mucho más común que morcella. La morceña es la chispa que salta de la lumbre, del fuego, y que luego se convierte en un trocito en nada. Es un trozo de la madera o de lo que esté. Como una pavesa, ¿no? Que se convierte en pavesa al final. La pavesa es lo que la ceniza, ¿no? Entonces, la palabra morceña, que es muy sonora, a mí me gusta por lo que evoca del fuego, del hogar, del encuentro, de la charla en torno al fuego. Por eso hablaba de hoy de palabras más evocadoras y también, bueno, esta es una palabra sonora muy bonita.
Como siempre, nos hemos visto ahí en el entorno de la chimenea. Sí que has evocado ahora la palabra morceña. Muchas gracias por traerla, Paco, y por traernos todas las demás palabras de la cultura tradicional. Un placer haberte tenido aquí, como siempre. Yo, si me permite, solo quiero desear a los oyentes y telespectadores que tengan este año, que sea un año redondo, el 2024. Bueno, yo creo que vamos a ver si estos primeros meses van siendo buenos. Seguro que y sí. Acabamos el año Seguro que sí. Con muy buenas noticias, ojalá. Gracias, Paco. Un placer. Nos vamos, nos vemos en la próxima edición de La Lengua Desatada.